Yo dije, hago esto únicamente porque es un requisito, pero yo no voy a trabajar para nadie. Creo que la única manera de vencer esos miedos es haciendo las cosas. Atreverse a hacer las cosas aunque sea con miedo. Vacunarse contra el virus del qué dirán. Esto es Profesional y desde Bogotá, Colombia, hoy nuestra invitada es Andrea Jerez. Es ingeniera comercial con especialización en marketing digital. Andrea, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir contigo y con tu comunidad. Cuéntame, ¿cómo empieza tu vocación, tu gusto por lo que haces actualmente? Bueno, como bien lo mencionaste, yo soy ingeniera comercial por profesión, tengo la especialización en marketing digital, pero soy emprendedora por vocación. Desde antes de entrar a la universidad, creo que era algo que me gustaba desde muy chiquita, empecé con mis primeros negocios, pero ya cuando entré a la universidad, siempre tuve la mentalidad de querer ser independiente, de tener mi propia empresa. Y llegó un momento cuando hice las prácticas de la universidad que me dijeron como tienes que entrar sí o sí a hacer tus prácticas. Yo dije, hago esto únicamente porque es un requisito, pero yo no voy a trabajar para nadie. Con soberbia de juventud y un gran maestro que me dijo para emprender hay que aprender. Y eso se me quedó grabadísimo. Duré muchos años en empresa hasta que encontré mi propósito, que es ayudar a otras personas desde la experiencia que tengo. Son ya más de 12 años de experiencia y encontré mi propósito en servir a otros, en poder Me acompañar a gusta, otras personas. me gusta esa frase, para emprender tienes que aprender y precisamente de eso quiero consultarte. De todos los años que trabajaste en el área corporativa, ¿qué aprendiste y qué te sirve ahora para emprender tu negocio? Aprendí demasiadas cosas, sobre todo cómo manejar los clientes, las objeciones. Uno para empezar un proyecto propio tiene que tener muchísimas herramientas y eso lo aprendes en el sector corporativo. Cómo hablar con los clientes, cómo enfrentar las crisis, cómo planear un proyecto, cómo ejecutarlo, cómo relacionarte con otras personas, cómo liderar equipos. En mi caso tuve la oportunidad de ir creciendo en diferentes empresas y aprendí a liderar equipos comerciales, entonces cómo ser un líder y no un jefe únicamente. Andrea, tú lanzas tu primer emprendimiento y fracasas. ¿Cómo superaste ese obstáculo? Porque muchas veces te quedas con miedo, dices, no, no quiero volver a hacer otro porque puedo volver a fallar. ¿Cómo lo superaste? Creo que la única manera de vencer esos miedos es haciendo las cosas. Me caí, pero pues me levanto. Hay un libro de Steve Price que se llama Mientras unos quiebran, otros rebotan. Y habla justamente de eso, que mientras que hay crisis económicas, financieras, de pandemia, por ejemplo, que nos pasó y afectan a todo el mundo, hay unas personas que deciden quedarse ahí estancadas y otras que deciden decir me levanto y sigo adelante. Entonces eso, hacerlo aunque sea con miedo. Tú crees una red de economía colaborativa precisamente para mujeres que se llama Crisis o Creces. Cuéntame de qué se trata. Bueno, no se llama Crisis o Creces, pero sí es la premisa de esta Ok, comunidad. excelente. La comunidad se llamaba EVAS, Emprende, Vive, Ama y Sueña. La idea de esta comunidad era apoyar a mujeres en medio de la pandemia a crear sus emprendimientos o a quienes ya lo tenían a potencializarlo en medio de esta situación tan complicada, capacitándolas, haciéndoles acompañamiento, asesorías, tanto en temas de redes sociales, hicimos ferias virtuales, el tema de economía colaborativa, empezar a comprarnos entre nosotras mismas, y capacitación no únicamente para temas de negocio, sino a nivel holístico, en temas de psicología. Habían mujeres que estaban muy cargadas con el tema de la pandemia, del encierro, entonces les hacíamos acompañamiento psicológico con un grupo de profesionales que se fue uniendo a este proyecto y fue algo muy, muy bonito. Ayudamos a mujeres de toda Colombia, básicamente. Qué bueno, muy bien, excelente. En toda tu experiencia, ¿qué tipo de errores son los más comunes cuando las personas quieren emprender? Bueno, son muchos y creo que a todos nos ha pasado, pero creo que uno de los más importantes es que hacen las cosas por la motivación equivocada. Entonces, porque está de moda, porque es lo que da plata, pero no lo hacen por la motivación adecuada, que es porque me gusta, porque me apasiona, porque creo en esto, porque estoy dispuesto a vivir de esto y a vivir con esto, porque un emprendimiento, una empresa, es básicamente como un bebé. Tienes que estar dispuesto a levantarte temprano, a hacer inventarios, o si no quieres lidiar
por ejemplo, con empresas, entonces no hagas un emprendimiento que sea de B2B, porque es que las empresas pagan a 60 días, no estoy dispuesto a lidiar con eso. Es saber qué es lo que quieres realmente para irte por ahí. Creo que ese es uno de los más. Entre toda tu experiencia como consultora y mentora, ¿cuáles crees que son los hábitos que un emprendedor exitoso debe tener? Bueno, voy a mencionar tres que me parecen muy importantes. El primero, y va muy de la mano con lo que les decía, es hacer las cosas con la motivación correcta. Cuando tú estás motivado, no necesitas que nadie te esté empujando. Claro, a veces la motivación falla y la disciplina tiene que coger las riendas del asunto, pero cuando es algo que tú amas, no es tan difícil llevarlo a cabo. La segunda es tener mentores. ¿Por qué tener mentores? Yo que llevo tantos años, yo todavía me capacito, todavía tengo mentores, porque son personas que ya recorrieron el camino y hacen que para ti sea mucho más fácil ejecutar los proyectos, no te van a juzgar, nosotros mismos a veces nos juzgamos demasiado duro, un mentor no te va a juzgar, sino que te va a apoyar, te ahorra tiempo, te ahorra dinero en pérdidas y te va a pedir resultados. A veces es mucho más fácil ejecutar las tareas de la mano de alguien que te pida resultados a hacerlo solo y sueltico, porque a veces empezamos a procrastinar. Aparte de dar consultorías, de ser mentora, tienes tu marca de trajes de baño y también tienes tu propia agencia de marketing llamada MP21. Cuéntame acerca de MP21, de qué se trata, cuándo nace, qué tipo de servicios presta. Bueno, nació después de pandemia. En pandemia yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo corporativo, dedicarme a ser independiente y de ahí vinieron un montón de cosas lindas, hice mi especialización en marketing digital y me enamoré de eso. Wow. Entonces decidí hacer mi agencia, empecé con esto y hoy en día manejamos un portafolio bastante amplio, con un portafolio de clientes también muy importante. Manejamos redes sociales, diseño de páginas web, creación de contenido, apoyamos a personas que también quieren hacer el tema de podcasting. Bueno, es un portafolio bastante completo, diseño gráfico, branding, con un equipo de personas muy, muy, muy talentosas que trabajan conmigo también. Felicitaciones, muy bien, Andrea. Me contabas que también lanzaste un podcast. Cuéntame, ¿cómo fue, cómo se llamaba el podcast, de qué se trataba y qué aprendizaje te llevaste? Bueno, es un poquito polémico el nombre. Era un contenido más de entretenimiento, un poquito de humor. Eran un par de amigas hablando de la vida, de sus experiencias, de amores, de tusas, de fiestas, de borracheras, de dolores, de tristezas. Se llamaba Memorias de Bandidas Retiradas. ¡Wow! Muy bien. Y teníamos invitados, llevamos músicos, llevamos humoristas, llevamos psicólogos para época de Halloween, por ejemplo. Era un contenido bien divertido en realidad. Me servía de terapia. ¿Qué aprendiste? Si pudieras sacar la enseñanza más fuerte de todo el proyecto, ¿cuál sería? Las comunicaciones humanas, eso a mí me parece demasiado poderoso. Poder sentarte con una persona, escuchar su historia, hablar de sus temas, así sea algo de entretenimiento, en algún momento empiezas a tocar cosas de su vida, que eso me parece muy, muy chévere, que la gente se abra contigo, empiece a abrir su corazón, su vida, sus experiencias, eso me parece muy, muy bonito. Tu frase, la que te gusta, antes de emprender hay que aprender, pero después de aprender hay que atreverse. Profundicemos más un poquito en el tema. Sí, sí, lo que hablábamos al principio, muchas veces el miedo nos gana y entonces tenemos mucho conocimiento, tenemos ya demasiada experiencia, pero no somos capaces de hacer nada con eso. Preferimos quedarnos en el lugar segurito, en la zona de confort y hay que salir de eso, hay que abrir nuevos caminos, hay que atreverse a hacer cosas diferentes para lograr lo que uno quiere, no solamente por la comodidad de tener lo que uno necesita, sino también por el gusto de tener lo que uno realmente quiere. La gente no tiene lo que quiere porque no sabe realmente qué quiere. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para poder seguir tu contenido? Andrea Jerez C en Instagram, en LinkedIn, agencia MP21, Andrea Jerez Boutique también en Instagram. Muchas gracias, Andrea, por haber estado en esta entrevista aquí en Bogotá, Colombia. Por favor, ¿qué mensaje nos podrías dejar como para cerrar esta entrevista? Atreverse a hacer las cosas aunque sea con miedo, vacunarse contra el virus del qué dirán.
El qué dirán es un virus y la única manera de vacunarse contra eso es la acción. ¿Qué dirán si grabo videos? ¿Qué dirán si salgo a hacer ejercicio? ¿Qué dirán si monto un emprendimiento? Que hablen. Si no están hablando es porque no estás haciendo realmente un impacto en la vida de los demás.